Seguimos conversando con Fausto Rosario, director de acento.com.do. Estamos tratando de hacer, estamos haciendo un análisis, o él está haciendo un análisis acerca de las posibilidades reales de los políticos dominicanos, los partidos políticos, de nuestra política vernácula. A lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, tú tienes dos fuerzas políticas importantes. La del presidente de la República, Danilo Medina, que en este proceso de elecciones del Comité Central y las elecciones del Comité Político se ha aclarado. Pero tú tienes un animal político, el león, acechando desde todos los rincones, con todo un espacio abierto, porque no tiene oposición que no sea la de un grupo de muchachos, que cada cierto tiempo se va a la plazoleta de la Independencia, la bandera, o a Funglode. Lejos de eso, tú tienes a pesar de una gran tasa de rechazo que posee Leonel Fernández, tú tienes un Leonel Fernández que podría correr aparentemente solo. Yo no creo que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana ninguno de los líderes emergentes que hay en esta coyuntura política pudiera descollar tanto que pudiera ganar una convención a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana a Leonel Fernández, a juzgar por la fiesta de cumpleaños. No, pero mira una cosa, Leonel ha sido 3 veces presidente. Sí. Esa es una ventaja que tiene Claro. muy grande. Luego también es el presidente del partido. En la actualidad su esposa es la vicepresidenta de la República. Sí. Y tiene unos factores que podrían influir en su elección como candidato presidencial. ¿Y mayoría en el comité político? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, porque ahí las fuerzas se han ido fragmentando. Obviamente está Francisco Javier García, Temístocles Montá, Reinaldo Pared y otros que están promoviendo aspiraciones. Sí. Y esas son fuerzas que están ahí, pero que son menores o prácticamente insignificantes, porque las fuerzas están con Leonel o con Danilo. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿en realidad existe un pacto no conocido, no publicitado, entre Danilo Medina y Leonel Fernández para turnarse ellos en el ejercicio del poder? Después que uno termine, comience el otro y continuar con este esquema constitucional de no reelección continua en la política dominicana. Partiendo. Si es así, no lo sabemos, Sí. porque Danilo no ha hablado de que exista un pacto, Ni lo ha pero de- Leonel lo apoyó Sí. para que él fuera el candidato finalmente, y tampoco Leonel ha hablado de que exista un pacto y no ha dicho públicamente que él va, pero hay gente que está trabajando para que Leonel ya sea el candidato para el 2016. De modo que como hay elementos en el análisis que no están claros, tampoco sabemos si Danilo Medina va a promover a uno de los actores de la organización que pudiera ser o Reinaldo Pared, que ha sido una persona siempre muy cercana a Danilo Y Medina, pudiera ser un candidato de consenso también. o podría ser un candidato de consenso, que es una persona que ha sido muy promovida en los últimos tiempos y que es el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, que ha sido miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana desde que... Pero Gustavo Montalvo. Gustavo Montalvo Candidato de consenso. podría Sergio, ser, estoy diciendo que es una posibilidad. Más fácil lo es Reinaldo. No lo creo. Reinaldo ha sido el secretario general del PLD, pero es una persona que tiene, pienso, unas limitaciones en el sentido de que él no ha sido un hombre decididamente leonelista ni ha sido un hombre decididamente danilista. Eso podría ser un elemento de desmérito en uno u otro bando. Entonces creo que el presidente Danilo Medina está obligado a identificar una opción para promover. ¿Del lado de quién se va a ir Danilo Medina? Si no existe un acuerdo para promover a Leonel Fernández, porque si ese acuerdo existiera, estaría en este momento en pleno apogeo que ya Leonel Fernández prácticamente lanzó sus aspiraciones. No es así. Sí. Por tanto,
se supone que en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, en el comité central y en los demás órganos de dirección de esa organización hay una batalla en este momento. Y esa batalla se siente en el Estado. Danilo Medina no tiene un gobierno que es su gobierno, porque ese gabinete es un gabinete consensuado entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Los ministros que están ahí son apenas unos cuantos ministros designados por Danilo Medina, en educación, ahora en Indotel, en agricultura, en industria y comercio, son unas cuantas posiciones. Danilo no ha podido ni siquiera cambiar al ministro de Relaciones Exteriores. Es así. ¿De acuerdo? Es una cosa impresionante, es un momento de una crisis. Entonces, que vive la República Dominicana. por eso, porque Leonel sigue siendo un hombre muy influyente en el gobierno. Claro. Entonces, y por supuesto en el país. Sí. Ahora, volvamos a la parte del Partido Revolucionario Dominicano. Ya tú has analizado claramente la situación y todo parece indicar que Miguel Vargas Maldonado será el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, aunque sea con el hacho apagado. Pero puede ser en un proceso electoral una tercera o cuarta fuerza política. Bueno, pero con Miguel. Con Miguel. Convencer a Miguel de eso. No, con Miguel como candidato presidencial. Ah, bueno, pero en Miguel el caso de que el PRD, o por lo menos los grupos de Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch y todos los demás, Luis Abinader, estos grupos puedan conformar un bloque. A eso voy. Un bloque de partiendo oposición de que vayan con una sigla diferente, sí, ya sea con la sigla del Partido Revolucionario Socialdemócrata de Atoy de Camps, sí, o con las siglas de Dominicanos por el Cambio, o primero la gente, o con la sigla de Alianza País, sí, en un acuerdo con Guillermo Moreno, lo que sea, que se conforme una coalición opositora que con tiempo tenga, qué sé yo, año y medio para promoverse y lanzarse en una candidatura coherente, renovada, con opciones distintas y con un apoyo del viejo liderazgo del PRD detrás de eso, podría ser entonces, un elemento competitivo en las elecciones. Ahí tenemos tres partidos, vamos a decirlo tres. No hemos hablado del Partido Reformista porque habría que ver si el Partido Reformista realmente va a surcar caminos separados. Solamente lo haría con Amable. Y yo pienso que Amable podría adherirse a Hipólito Mejía, pero ya Leonel Fernández le metió a Jacín, José Jacín, como para decir, necesito este ¿Tuviste el nicho? documento que se publicó este viernes en los periódicos como Espacio Pagado de Federico Antún Valle sobre el Partido Reformista? No lo leí. Bien. Hay que tomar en cuenta eso porque se está conformando un bloque dentro del Partido Reformista en donde Quique Antún podría precisamente sumar fuerzas con Amable Aristi Castro y recuperar la independencia del Partido Reformista Social Cristiano. Claro, Quique Antún es un hombre vinculado a Leonel Fernández y es funcionario público. ¿Cómo lo va a hacer? Habría que ver cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo haría? Yo me imagino Pero que va a hay renunciar. fuerzas que están trabajando en esa posibilidad, porque la cuestión aquí ya no es el tema de si Leonel Fernández es el líder de los reformistas, es si los reformistas, ante la debilidad que tiene el PRD sí, y la división del PRD, pueden conformar una fuerza que lo convierta en un partido con opción de poder, como lo han sido como lo fueron durante sí, muchísimo tiempo, con Balaguer. Si se conformara la fuerza, como todo parece indicar, una fuerza política que llevara, que pienso que eventualmente sería a Hipólito Mejía o a Luis Abinader, pero pienso realmente que va a ser a Hipólito Mejía, por lo que he podido intuir. Pero Hipólito no ha dicho que aspire no a lo ha ser dicho, pero candidato. No lo ha dicho, pero tú sabes muy bien que lamentablemente en la idiosincrasia del político dominicano y del dominicano en sentido general, no muy fácil renuncia. Hipólito tiene un nicho ahí y su gente. Sí, pero Hipólito no va a renunciar. Creo que Hipólito está interesado en recuperar el liderazgo político para las fuerzas que le acompañan en el Partido Revolucionario Dominicano y no necesariamente para ser él el candidato presidencial. Bueno, se irían a una convención, a una asamblea
que elegiría de ese grupo ortodoxo del PRD en lo que él está y en lo que eventualmente estaría Luis Abinader, a pesar de que hay un sector importante de Luis Abinader que entienden que Luis debe quedarse en el Partido Revolucionario Dominicano, negociar con prácticamente el dueño de ese partido, que lo es Miguel Vargas Maldonado, no solo algunas candidaturas y eventualmente un pacto para que este sea el candidato en el 20 del PRD. Tú sabes que Luis Abinader está haciendo algo que en una ocasión hizo muy bien José Francisco Peña Gómez, aunque en escenarios distintos. Luis Abinader está tratando de que haya una influencia del liderazgo político latinoamericano y norteamericano en las cuestiones políticas y democráticas de la República Dominicana, para ver si este control legal que existe, que no es legítimo, sí, en donde hubo una repartición y no hay legitimidad de verdad, porque el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y todos los demás, incluso la propia Junta Central Electoral, eso es lo primero, son organismos dirigidos por el partido de gobierno, claro, el Partido de la Liberación Dominicana, y allí se hace lo que quiera esa organización. Sí, es así. Por tanto, estamos en una democracia deficiente que no es equilibrada ni equitativa, claro, sino que todo es, como en una ocasión dijo Guido Gómez Mazara para los PRDistas, los puestos son para los PRDistas, todo va a ser para los PRDistas. Bueno, pues ahora es todo, sin que ellos lo hayan dicho abiertamente, para los PLDistas. Claro. Y las políticas del PLD. Entonces, partiendo del hecho de que estas tres fuerzas políticas, vamos a dejar por ahora en stand-by al Partido Reformista Social Cristiano porque no se sabe lo que pueda pasar, pero en este escenario que estamos ahora mismo, comenzando el año, todo parecería indicar que estas tres fuerzas políticas van a incidir. Y a mí me luce que esta fuerza política dirigida por Hipólito Mejía, sea él el candidato o no, que yo pienso que lo será, sacaría todavía mucho más votos que el propio Partido Revolucionario Dominicano. Y entonces tendríamos un escenario, como yo pienso que va a quedar las cosas, como yo intuyo y percibo que quedarían las cosas, de Leonel Fernández como candidato del Partido de la Liberación Dominicana y de nuevo Hipólito Mejía. Algo también que habría que analizar, cómo es posible, cómo se justifica que en una democracia como esta, incipiente, donde los partidos se han convertido en dictaduras contemporáneas en tiempo de democracia, pueda todavía estar pululando en la política vernácula un hombre que fue presidente 3 veces, con una gran tasa de rechazo, un hombre que fue presidente de la República, que inventó con una reelección y le fue mal, y que no obstante a eso el país le dio la oportunidad de volver a ser presidente, pero que lamentablemente los errores cometidos por su equipo político y de comunicación, igualmente que la situación adversa que tenía de un partido que lo tenía todo y que utilizaba los recursos del Estado, ¿cómo se justifica todavía en este tiempo, ya para pasar un poco la página, que esto siga sucediendo y que no haya un relevo generacional político en este sentido? Mira, hay una situación de verdad excepcional en la República Dominicana. Si Leonel Fernández lograra ser candidato y ganar las elecciones, sería un caso único en la historia democrática de la humanidad, porque no hay nadie que democráticamente haya ganado 4 procesos electorales y haya sido presidente durante 4 periodos en un sistema democrático. Creo que no lo hay, no existe. Solo ha habido presidentes que han alcanzado hasta 3 periodos y de ahí no han podido continuar. Y eso, por supuesto, que es un tema de mucha reflexión en la sociedad dominicana. Una persona que ha ejercido el poder en 3 periodos consecutivos, es decir, durante 12 años, es verdad que hubo una interrupción, un interregno de 4 años. Pero no dejan de ser 12 años. Pero no dejan de ser 12 años. Y que además tampoco haya resuelto uno solo de los temas fundamentales de la sociedad dominicana, ni educación, ni producción alimentaria, ni tecnología, ni reducción de la pobreza, ni reducción de las desigualdades, ni aumento del ingreso, en términos fundamentales, que dejemos de ser
lo que hemos sido, una sociedad injusta y lamentablemente postergada, ¿cómo puede seguir aspirando para hacer exactamente lo mismo que ha hecho? Porque uno de los déficits más importantes de las administraciones de Leonel Fernández precisamente han sido que ha tenido intereses y preocupaciones en cuestiones de infraestructura. Por ejemplo, la inversión más importante hecha por Leonel Fernández El metro. fue en el metro. Y nadie sabe cuánto se ha gastado ahí. 2 líneas del metro de Santo Domingo para un sector minúsculo de la sociedad dominicana con, en un primer momento se habló de que eran, ¿cuánto? 40.000 millones de pesos en la primera línea. Sí. O 30.000 millones de pesos en la primera línea. Nadie sabe lo que ha pasado. No se sabe, porque tampoco hubo transparencia. Y en la segunda línea, igualmente otros tantos miles de millones de pesos. Esto lamentablemente no ha repercutido. Aquí no se ha resuelto ni siquiera la cuestión eléctrica, para llamarle de algún modo, el problema eléctrico, como se dice. No hay abastecimiento de electricidad suficiente para que los entes productivos puedan instalar inversiones o hacer adelantos en industrias y que el país pueda sentirse que no es necesario que cada inversión que tú tengas que hacer tenga que comprar una planta de emergencia o una pequeña empresa y tú tengas que poner inversores como parte de la inversión. La doble tributación. Entonces, igualmente el tema tributario, es decir, con el Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno se ha enriquecido como elemento de cobro y lamentablemente eso no ha repercutido en la redistribución del ingreso. Seguimos siendo una sociedad sumamente signada por la mala distribución del ingreso, la pobreza extraordinaria. El 40% de la población dominicana vive en condiciones de pobreza y de ese 40%, un altísimo porcentaje vive en pobreza extrema. Sí. Y eso lo dicen todos los organismos, todos los estudios que se han hecho en la República Dominicana. ¿Cuáles son las políticas de los políticos dominicanos contra la pobreza? Construcción de vivienda. ¿Qué ha hecho el doctor Leonel Fernández en los 3 periodos de gobierno? Construyó apartamentos para los militantes del partido y para conseguir adhesiones. El clientelismo político se reprodujo y siguió siendo trascendente. Leonel dijo que no podía enfrentar el clientelismo político. Entonces, esta es una situación lamentable para la sociedad dominicana porque es una sociedad que sigue teniendo hambre y que sigue teniendo necesidad de conocimiento. Y el hambre y la necesidad de conocimiento son los que llevan a que esta situación se reproduzca continuamente. Frente a ese hecho o a ese panorama de estos 3 partidos, Leonel Fernández encabezando la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, Miguel Vargas Maldonado encabezando el PRD, Hipólito Mejía encabezando una fuerza política con adhesiones de diferentes fuerzas minoritarias y quizás una franja importante de la sociedad civil. Frente a esta situación, a este escenario, con una Junta Central Electoral más que adocenada, adherida a lo que diga Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, porque el dueño de ella es un PLDista. Adama un hombre de armas a tomar. ¿Y qué podríamos nosotros prever en las elecciones del 16 con este escenario? Mira, yo pienso que Hipólito Mejía puede ser un factor importante en el escenario, pero pienso también que Hipólito Mejía, cuando ha tenido preeminencia muy fuerte, recuérdate que llegó a tener una aceptación de un 60% del electorado frente a un Danilo Medina disminuido. Es verdad que hubo manejo de parte del gobierno, que hubo situaciones irregulares y que al final la competencia fue mucho más cerrada, pero hay que tomar en cuenta que llega un momento en el que Hipólito Mejía como candidato
comete errores. No solamente Hipólito Mejía como candidato, Hipólito Entonces, Mejía y su equipo político y estratégico. Hay un problema de concepción, Claro. hay un problema de discurso, hay un problema de estrategia, hay un problema de visión. A Hipólito en sus propios ojos le cometieron muchas irregularidades. Claro que sí. Y él no los percibió, no las advirtió, no le dio la seriedad que esas cosas podían tener. E incluso no quiso al final hacer un cambio importante en su discurso político y el resultado fue lo que Hipólito Mejía y su equipo cosecharon, lamentablemente. Entonces, creo que Leonel Fernández no las tiene todas consigo en este proceso electoral para el 2016. Aunque tú plantees que son solamente un grupo de jóvenes que están ahí, hay muchos hándicaps, muchos aspectos negativos que tienen. Esos son los que sacan las cosas. Sí, sí, pero lo hay, claro. Hay muchos elementos. Fíjate que Leonel Fernández no ha permitido ni siquiera ser auditado como gobernante o como presidente de la República. Mi planteamiento es que Leonel Fernández, para poder presentarse hacia el futuro como un líder con posibilidades de volver a la presidencia de la República, debió permitir que el Ministerio Público y la Justicia investigara la denuncia de Guillermo Moreno. Porque Guillermo Moreno presentó documentos, presentó pruebas. La primera fue la denuncia, la segunda fue una querella. Una querella. Y con que eso era la oportunidad para que Leonel Fernández fuera investigado de manera independiente por fiscales o jueces que analizaran los datos que se presentaron como parte de la querella y que él saliera limpio de ahí. Pero si era que él, como él entiende, él no cometió actos de irregularidad o soborno o hizo alguna que otra bellaquería para consolidar la economía de Funglode. Pero era lo que Guillermo Moreno estaba diciendo y entiendo que gran parte de la hay sociedad. aspectos que todavía no podemos descifrar de cómo puede ser un comportamiento de Leonel Fernández con un legajo importante de pruebas que pueda presentarlo con serias limitaciones en el sentido de la administración. Partiendo del análisis que tú haces de Hipólito Mejía, del caso Leonel Fernández, y partiendo del escenario que yo he presentado, pienso que estaría lo más probable en el escenario político una segunda vuelta, que no la hemos analizado. No. Pero la vamos a analizar después de la pausa. No le cambie.